La mansión se alzaba solitaria. En lo alto de una colina azotada por el viento, la niebla se aferraba a ella como un sudario. La vieja casa era un monumento a la decadencia. Sus ventanas eran ojos vacíos. La pintura se desprendía como costras. El silencio que la rodeaba era desconcertante. Era el silencio de las cosas olvidadas. La gente del pueblo la evitaba. Susurraban historias, historias de tragedia y locura. Hablaban de la familia que una vez vivió allí. La familia Smith, desaparecida ahora, desvanecida sin dejar rastro. Su recuerdo perduraba como el aroma de la tierra húmeda. Era un olor que insinuaba algo enterrado, algo que era mejor no remover. Alex se sentía atraído por la mansión. Era un joven escritor. Buscaba inspiración. Había escuchado los rumores. Estaba intrigado por la oscura historia de la mansión. Un día decidió verla con sus propios ojos. Quería tocar el silencio. Quería sentir el escalofrío del pasado. La verja se abrió con un chirrido. Fue como una advertencia. El aire se volvió más frío, como si una nube hubiera ocultado el sol. Entró en el sendero cubierto de maleza. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No estaba solo. Podía sentirlo en los huesos. El aire dentro de la mansión era pesado. Estaba cargado de polvo y del peso de los años. La luz se filtraba a través de las ventanas sucias. Proyectaba sombras largas y danzantes. El silencio solo se veía interrumpido por el sonido de su propia respiración. Alex vagaba por las habitaciones desiertas. Sentía una presencia. Era como si lo estuvieran observando. Encontró la habitación de un niño. Un caballito de madera se alzaba congelado a medio galope. Una muñeca yacía tirada en un rincón. Casi podía oír el eco de la risa. Casi podía sentir la calidez del amor de una madre. Entonces, tan rápido como apareció, se fue, reemplazado por un frío glacial y una sensación de tristeza abrumadora. Llegó a lo alto de las escaleras. La vio. Una mujer con un vestido blanco vaporoso. Estaba al final del pasillo. De espaldas a él, su larga cabellera oscura le caía por la espalda. Él la llamó. Su voz resonó en el silencio. La mujer se giró. Su rostro estaba marcado por el dolor. Sus ojos estaban llenos de una profunda tristeza. Ella habló. Su voz era un susurro, como el crujir de las hojas secas. Te estaba esperando, Alex. Alex sintió un escalofrío. Conocía esa voz, conocía esa tristeza, pero no podía ubicarla. Era como un sueño olvidado. Sección 5. La tragedia de los Smith. La mujer era la señora Smith. Le contó su historia. Era una historia de amor y pérdida. Habló de su marido, un pintor. Habló de sus dos hijos, un niño y una niña. Eran una familia feliz, dijo, hasta el accidente. Un incendio arrasó la mansión. Le arrebató a su familia. Ella había estado atrapada en la mansión desde entonces, atada a ella por su dolor. Esperaba que alguien la recordara, alguien que la ayudara a encontrar la paz. Alex escuchó, sintió su dolor, sintió su pena. Se dio cuenta de que había escuchado esa historia antes. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Sección 6. Ecos de una vida olvidada. Las palabras de la mujer despertaron algo en Alex, un recuerdo, enterrado en lo más profundo de su subconsciente. Vio a un niño pequeño, vio un incendio, vio a una mujer gritando, se dio cuenta de que el niño era él. El incendio era real y la mujer que gritaba era su madre. Los recuerdos volvieron a inundarlo. Recordó el accidente de coche, recordó el incendio, recordó la muerte de sus padres. Lo había bloqueado todo. Era tan joven. El dolor era demasiado fuerte para soportarlo. Sección 7. Un cementerio de recuerdos.
A medida que los últimos recuerdos salían a la superficie, la mansión comenzó a cambiar. Las paredes se derrumbaron, el tejado se vino abajo, los muebles se convirtieron en polvo. La mujer del vestido blanco le sonrió con tristeza. Ella también se estaba desvaneciendo. Por fin era libre. Cuando el polvo se asentó, la mansión había desaparecido. En su lugar había un pequeño cementerio. Había 3 tumbas, una grande, 2 pequeñas. Alex permaneció allí mucho tiempo. Lloró por los Smith, lloró por su propia familia, lloró por los recuerdos que tanto se había esforzado en olvidar. Sección 8. El peso del recuerdo. La experiencia cambió a Alex. Ya no buscaba historias oscuras, ya no perseguía el pasado. Había aprendido una valiosa lección. Algunos recuerdos es mejor dejarlos enterrados. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Se dio cuenta de que olvidar no era una debilidad, era una misericordia. Era una forma de sobrevivir a lo insoportable. Ese día abandonó el cementerio convertido en un hombre nuevo. Cargaba con el peso de sus recuerdos, pero también cargaba con la certeza de que no estaba solo. Sección 9. La desaparición de la mansión. La gente del pueblo nunca comprendió qué pasó con la mansión. Algunos dijeron que fue alcanzada por un rayo. Otros afirmaron que simplemente se derrumbó por el peso de su propia tristeza. La verdad, sin embargo, era mucho más extraña. La mansión había cumplido su propósito. Su oscuridad había enfrentado a Alex con la suya propia. Y al hacerlo, había liberado a las almas atrapadas en su interior. El cementerio permaneció, un silencioso testimonio de las tragedias que allí se habían desarrollado. Servía de recordatorio a quienes pasaban por allí. Un recordatorio de la fragilidad de la vida. Un recordatorio del poder perdurable de la memoria.